Hoy todos van a salir de este lugar convencidos, diga conmigo, convencidos de que son amados por Dios desde antes de nacer. Amados por Dios desde antes de nacer es justamente el nombre de la conferencia de esta tarde. Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, al Salmo 139, versículo 13. Es tan lindo, tan poético, pero tan contundente la manera como nos damos cuenta cómo Dios nos ve, incluso desde antes de nacer. Dice así la palabra del Señor: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Palabras del rey David expresadas a Dios. Él decía: yo me siento tan maravillado, tan contento, simplemente estoy asombrado de pensar cómo yo fui importante para ti incluso antes de nacer. ¿Cómo me tuviste en cuenta? ¿Cómo me formaste en lo profundo? Y aunque en lo profundo fui formado, tú ahí me veías y no fue oculto. No fui alguien que no existiera, como si no fuese algo importante. Al contrario, cuando aún era del tamaño de un frijol, aún cuando era como un embrión chiquitico, ahí tus ojos contemplaban lo que yo era. Sin forma todavía, una cosa diminuta, pero ahí estabas tú observándome, amándome, mirándome. Dios pensó en ti y te amó cuando nadie te amaba aún. Dios pensó en ti ni siquiera cuando estabas en el vientre de tu mamá. Imagínate que Dios pensó en ti y te eligió para grandes cosas aún desde antes de estar en el vientre de tu mamá. Mira lo que dice la palabra, y esta promesa es para ti. Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, dice el Señor, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto te tiene que decir una cosa: tú no eres ninguna casualidad. Tú no eres ningún accidente de papá y mamá. Tú fuiste creado por Dios para grandes cosas. Él te eligió desde antes de la concepción del mundo y pensó en ti como algo valioso, con proyección, con futuro, para usarte, para levantarte, para que brillaras, para hacerte un instrumento útil en sus manos. Y a sus ojos tú eres lo más valioso que Dios tiene. Te la pongo de esa manera. A muchos de los que están aquí los quisieron abortar cuando estaban en el vientre de mamá. A muchos de los que están aquí los rechazaron cuando estaban en el vientre de mamá. Y cuando mamá se dio cuenta que estaba embarazada, seguramente se asustó, seguramente no lo esperaba, seguramente para ella fue aparentemente accidental. Pero para Dios tú no fuiste un accidente, tú fuiste creado por Dios para grandes cosas. Aunque papá y mamá hubiesen pensado en algún momento: ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, yo creo que lo mejor es que abortes, porque no, ¿cómo te vas a encartar con un bebé? Es que no tienes la capacidad de formarlo, es que no tienes la capacidad de sacarlo adelante. ¿Cómo lo vas a alimentar? Tú ni siquiera estás trabajando, estás en el colegio. Y pensaron en todos esos problemas que en su realidad existían. ¿Sabes qué hacía Jesús? ¿Sabes qué hacía el Espíritu de Dios en el momento en que papá y mamá estaban pensando cómo lidiar contigo? El Espíritu Santo gemía al Padre, y la mano de Dios cubrió tu vida
Y aunque hubo rechazo, aunque hubo situaciones difíciles, aunque hubo duda, aunque hubo intentos de aborto, el Señor cuidó de ti y cada parte de tu cuerpo fue formada. Y el Señor empezó a hacer que ese embrión, ese frijolito, siguiera creciendo, se siguiera formando, sus brazos salieran, empezara a crecer una nariz, unos ojos, se empezaran a formar sus piernas, empezara a formarse su cuerpo. Esa barriga de mamá comenzó a crecer. Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 5 meses y la barriga de mamá estaba grande porque la mano de Dios estaba contigo. Mamá cumplió 8 meses de embarazo y al 9º mes el Señor permite que dé a luz a una hermosa criatura. Porque el Señor te eligió, porque fue Dios quien pensó en ti. Y lo que hizo Jesús en ese momento del nacimiento con su gracia fue cubrir el corazón de mamá, fue cubrir ese momento de parto y afirmar a tu mamá para que tú nacieras, crecieras, cumplirás 14. El Señor te creó con un propósito. Y cuando el Señor te crea, sopla aliento de vida sobre ti. Ese aliento de vida representa el poder de Dios en ti. Cuando el Señor te crea, pone en ti una conciencia, una especie de brújula interna para que voluntariamente volvieras tu corazón a Dios si te alejabas de Él. Cuando de niño, 2, 3, 4 años, tan inocente, fuiste creciendo, cumpliste tus 9, tus 10, conociste personas, amigos, empezaron a alejarte de Dios, fuiste herido, rechazado y empezaste a buscar refugio en otras cosas. 11, 12 años. Pero aquí estás hoy porque el Señor ha tocado tu corazón, ha tocado tu conciencia. El Señor ha tocado lo que puso en tu interior cuando naciste, para que supieras que te quiere de vuelta, que eres suyo, que le perteneces a Él, que fue Él quien te creó y que lo que ha ocurrido a tu alrededor no va a impedir que el Señor cumpla lo que estableció y lo que proyectó que haría contigo. Nada de lo que haya pasado a tu alrededor, ningún problema, ninguna dificultad, ni el rechazo, ni los errores de terceros van a impedir que el Señor cumpla su propósito en ti. Porque fuiste amado desde antes de nacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué tal si cierras tus ojos y levantas tus manos y declaras: soy tan amado? Soy Y tu tan jovencita le dices: gracias, Señor, porque Gracias, soy tan amada. Soy tan amado. Eso es suficiente. Tan solo entender esto en nuestras vidas va a cambiar todo lo que Soy somos. tan amado. Tan amados y tan aceptados. Tan aceptados. ¿Sabes una cosa? ¿Cuántas veces pensamos que solamente manteniendo fachadas y máscaras y mostrando lo que no somos por aparentar es que vamos a ser aceptados? Mírame aquí. A veces somos delante de la gente cualquier cosa menos lo que realmente somos, porque pensamos que solo siendo como la gente quiere que seamos y aparentando y teniendo máscaras y fachadas es que vamos a ser aceptados, vamos a poder pertenecer a algún grupo, y más sin Dios. Porque si realmente podemos tener una identidad y sentirnos amados es cuando Cristo está en nuestros corazones. Más sin el Señor, más buscamos agradar a los otros, mostrar fachadas, máscaras. Te lo digo yo, que por pertenecer a un grupo sentía la presión de perder mi virginidad, que por pertenecer a un grupo sentía la presión de tomar licor, por pertenecer a un grupo sentía la presión de probar drogas. Y probablemente es lo que tú estás experimentando en este momento, porque buscas encajar. Tú no buscas encajar en algún lugar donde Dios no te ha llamado a estar.
Ten la certeza en tu corazón que ya estás en el corazón del Señor, que si perteneces a alguien es a Dios. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Poder saber, mi princesa, que Dios nos ama, como tú lo decías, aún en medio de tantos errores, aun cuando Dios conoce todas las embarradas que yo he hecho, conoce hasta lo más profundo de mi corazón, conoce hasta lo que yo creo que nadie ha visto. ¿Qué es eso que usted cree que nadie ha visto? Que usted dijo, de esto nadie se ha dado cuenta. Y nadie se va a dar cuenta. Probablemente lo que hiciste en el baño. Aún con todo eso, Dios nos ama con un profundo amor. ¿Sabes por qué es tan difícil entender esto tantas veces? Porque a veces ni siquiera nosotros nos amamos, y es difícil creer que alguien me ama cuando yo ni siquiera me amo y me acepto, cuando yo me estoy culpando de errores y de pasado. Aún por encima de todo, el Señor te ama, y es lo que tienes que guardar en tu corazón. Puedo pasarme la vida queriendo engañar a la gente, queriendo callar mi situación, haciendo pensar a la gente que todo está bien, guardándome mi dolor y mostrando una sonrisa. Pero sabes, hay alguien al que no puedes engañar, porque Él te conoce profundamente. Dice la Biblia en 1 de Reyes 8:39 que Él conoce el corazón de todos los hombres. Dice 2 de Samuel 7:20 que Él conoce a quienes le sirven, o sea, a quienes le obedecen. Dice Job 11:11 que Él conoce a los falsos y a los engañosos. Dice Salmo 138:6 que Él conoce a los humildes y a los orgullosos. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dice Mateo 6:8 que Él conoce lo que necesitamos aún antes de que lo pidamos. Y qué tremendo lo que dice Mateo 10:30, que Él conoce hasta el más mínimo detalle de nuestras vidas, porque dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Qué tremendo saber que Dios me conoce como soy y aún así me ama. ¿A cuánto les parece maravilloso eso? ¿Sí, buenas? ¿Cuánto les parece maravilloso? Tal vez llegaste a este lugar pensando que a nadie le importabas, porque probablemente es lo que te han dicho incluso en casa, papá y mamá. En el colegio probablemente víctima de bullying, te rechazan, te la montan. Y piensas que tu vida no vale nada. Algunos tal vez llegaron a este lugar con pensamientos de muerte y de suicidio, porque el enemigo les ha hecho pensar que no valen nada cuando lo valen todo para el Señor, porque eres muy amado y eres muy amada. El Señor te veía desde que estabas en el vientre de tu mamá, como dice el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Lo primero que queremos enseñarte es que tu historia fue escrita por Dios. Si yo te dijera en este momento, toma papel y lápiz y escribe lo que tú quisieras planear para tu futuro, ¿qué escribirías? Seguramente que vas a encontrar un buen hombre, una mujer con la cual vas a conformar un hogar, ¿cierto? Seguramente escribirías que vas a levantar una linda empresa y que tu empresa va a prosperar. Seguramente escribirás que tendrás una linda casa, la casa que sueñas, incluso que podrás bendecir a tus padres cuando ya estés generando finanzas. Y posiblemente escribirás cosas muy buenas, ¿cierto? Tal vez la mayoría escribirá cosas buenas, porque queremos para el futuro cosas buenas. Pero ¿dónde está la garantía de que aquello que escribas en aquella historia tú lo vas a lograr en esta vida? No existe garantía alguna, jóvenes. Ahora, como todo escritor, ¿cuánto les han puesto a escribir una historia de pronto en el colegio? Uno tiene la voluntad de escribir cómo quiere que empiece, cómo quiere que se desarrolle y cómo quiere que termine, ¿cierto? Uno lo puede hacer según su voluntad. Asimismo debes saber que Dios ha escrito una historia para ti, para tu futuro, según su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Y en Él sí podemos tener la garantía de saber que las cosas van a terminar bien. Hoy están de moda las series de televisión, a las cuales tú le puedes escoger el final. ¿Sabías eso? Ahora Netflix está promoviendo eso, series a las cuales tú le puedes escoger el final.
¿Se imaginan que la vida de uno fuera así? ¿Qué tal si yo te digo que tu vida puede ser de esa manera? Que tú pudieras escoger el mejor de los finales para tu vida y ni siquiera pensar solamente en el final, que a partir del día de hoy lo que venga para tu vida sea lo mejor. ¿Qué tal si yo te digo que tú lo puedes escoger? ¿Sí, buenas? Pues sí tienes una garantía, y esa garantía está con Dios, porque Dios ha escrito una voluntad perfecta para tu vida, que lo único que necesitas es conocerla y poderla vivir. Conocer lo que Dios ha escrito en su palabra. ¿Cuál es la historia de Dios para tu vida? Lo que está escrito en la Biblia. A veces pensamos que está tan lejos. Señor, muéstrame. Envía a Miguel con Gabriel, con todos los querubines, con todos los ángeles, y que suelten un pergamino y que el Señor te diga: Andrés. ¿Alguien aquí se llama Andrés? Muchos seguramente. Andrés, yo tengo una vida así, así y así. ¿Por qué la ponemos tan difícil? ¿Por qué no abres la Biblia y empiezas a ver la historia que Dios ya escribió para ti? Y te darás cuenta de esa historia maravillosa y lo maravilloso que Dios quiere obrar en tu vida. ¿Sí, buenas? Parece muy maravilloso lo que hace Netflix. Pues empieza a hacerlo con tu propia vida y empieza a escoger tu destino, porque de la mano de Dios tú puedes escoger el mejor de los destinos. Tú te puedes quedar viviendo en el pasado. Es que me rechazaron, mi mamá me querían abortar, el condón que se rompió. Esa soy yo, mucho gusto. El condón que se rompió. Deja de pensar que eres una casualidad del destino y empieza a pensar que Dios pensó en ti porque te amó. Dice que antes de la fundación del mundo estaba pensando en ti. O sea que antes de crear el cielo, las estrellas, el sol, los planetas, las galaxias, ya Dios te estaba amando. ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el diablo? ¿Quién es incluso tu papá y tu mamá para decirte que tú no vales? Cuando aquel que creó el universo entero ya te amaba antes de crear todo lo que existe. Y escúchame algo: lo que Dios comenzó en ti, Él lo va a terminar, y va a terminarlo bien. Tú escoges vivir para Dios, Él va a traer sobre tu vida lo más grande y lo más maravilloso. No significa ausencia de problemas, significa que aún en medio de los problemas Dios va a estar. Aún en medio de los momentos difíciles Dios va a estar. Aún en medio de los desiertos Dios te va a levantar. Que pasará el problema, pasará el desierto, pasará la circunstancia difícil, pero tú en la voluntad de Dios vas a permanecer. Y la obra que Dios comienza en ti, la va a perfeccionar en ti. Como dice Filipenses 1:6, estoy convencido de que Dios comenzó una buena obra entre ustedes y continuará hasta completarla en el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo soy amado. Alaba al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Hoy es el día de escoger cómo se va a desarrollar tu vida y poder lograr el mejor de los finales. ¿Cuántos van para el cielo? La presencia del Señor. Preciosa. Y con esto queremos concluir. Número 2, vuelve a vivir. Hay muchos que han perdido sus aspiraciones, sus sueños, sus motivaciones de vivir porque llegó algo en la vida que ustedes no esperaban e hizo que sus vidas se detuvieran. Hay alguien que por la muerte de un ser querido pensó que ya su vida no tenía sentido. Se detuvo su vida y pareciera que se hubieran muerto en vida. Pero hoy el Señor les dice: vuelvan a vivir. ¿Sabes? Había un hombre en la Biblia llamado Ezequiel, y el Señor veía la situación de su pueblo como la que yo les estoy describiendo. Situaciones de muerte, situaciones de personas viviendo, pero parecía que estuvieran muertas en vida. Su pueblo estaba muerto en vida. Y el Señor le dice a Ezequiel: yo quiero mostrarte algo. Y en una visión se lo llevó a que viera un valle lleno de huesos. Pero esos huesos no solamente estaban ahí tirados, sino que estaban secos. Y el Señor le dice: quiero que profetices, Ezequiel, sobre esos huesos, porque esos huesos van a resucitar. Así que profetiza y esos huesos se van a levantar. Y llega Ezequiel y empieza a profetizar y dice: yo profetizo, espíritu de los 4 vientos, sopla vida sobre estos huesos secos. ¿Y sabes qué pasó con los huesos? Empezaron a levantarse, empezaron a juntarse uno con otro, empezó a crecer sobre esos huesos tendones, luego los empezó a cubrir la piel, empezaron a tener piel.
Y estando parados, el Señor sopla sobre ellos aliento de vida y vuelven a vivir otra vez. Hoy el Señor va a soplar viento, va a soplar aliento, va a soplar su espíritu sobre tu vida. Si habían situaciones que habían hecho que tu vida perdiera el sentido, perdiera el norte, no supiera qué hacer, si te sentías que la vida ya no tenía sentido por eso que pasó, hoy el Señor te dice: soplo sobre ti aliento y hoy vuelves a vivir. Jesús estaba con sus discípulos, estuvo con ellos durante 3 años, y en el momento en que Jesús muere, los discípulos perdieron el sentido de sus vidas. Ellos pensaron que Jesús se había muerto para siempre y entonces volvieron atrás. Y en el momento en que vuelven atrás, al tercer día, Jesús resucita y se les aparece. ¿Y sabes cuáles fueron las palabras de Jesús sobre sus discípulos cuando los vio en esa situación? Como que: ¿por qué perdieron mis discípulos el oriente, el norte, el saber dónde ir, a dónde, cómo dirigirse? Yo no los voy a dejar así. Y dice la palabra: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Volvió y sopló sobre ellos su espíritu para que tuvieran vida otra vez. Nada ni nadie va a poder hacer que pierdas el sentido de tu vida, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Y cuando el Señor sopla aliento en tu interior, los sueños muertos resucitan en el nombre de Jesús. Tu proyección vuelve otra vez a nacer, a salir de tu interior. El enemigo va a tener que huir con esos pensamientos de suicidio, de muerte, de dolor, de frustración, de depresión. Tu historia fue escrita por Dios y Él le da aliento, le da fuerza y le da poder para que se cumpla absolutamente toda.